Señores, buenas noches. Mi nombre es Bruno Celi. Estamos en la última sesión del módulo 1 de la especialización laboral e inspección de trabajo, promovido por el Corlat, muy gentilmente. Siendo la última sesión y habiendo tocado un tema introductorio respecto al tema inspectivo, como les comenté la clase anterior, la sesión anterior, hemos avanzado mucho respecto a cómo se inicia una relación laboral, cómo debe iniciarse correctamente una relación laboral. También hemos hablado de cómo funciona, cómo el mecanismo articulado de la SUNAFIL, cuáles son sus funciones. Y ahora, siendo la última sesión, me gustaría mucho llevar todo lo que hemos conversado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos reforzado a la práctica, para saber cómo la SUNAFIL hoy por hoy está resolviendo estos conflictos que nacen dentro de una relación laboral entre trabajadores. Entonces, no sé si me pueden confirmar si ven lo mismo que yo estoy viendo, si he compartido la pantalla correctamente. Hola Luis, hola Marco, hola Mariel, hola Juan Francisco, hola Jocelyn, hola Isabel. Buenas noches a todos. Sí, perfecto, ven lo que estoy compartiendo. Señores, en primer lugar, para que ustedes puedan verificar o tengan curiosidad sobre cómo está resolviendo la SUNAFIL, cuáles son los criterios de la SUNAFIL, es necesario que vayan a esta página. Y vamos a hacerlo desde el inicio. Google. Poner SUNAFIL, así de simple. Y nos vamos a la parte que dice resoluciones. ¿Correcto? Nos vamos a esta parte que dice resoluciones. Y aquí le va a dar dos opciones. Un aplicativo de resoluciones y un histórico de resoluciones. Es lo mismo. La diferencia es que en el aplicativo es un poco más dinámico, más didáctico. Yo no lo suelo utilizar mucho. Me muevo más en la búsqueda del histórico. Me resulta más efectivo. Y si le dan clic aquí, al histórico de resoluciones, les aparecerá este aplicativo, ¿no? Este histórico. Entonces, aquí ustedes pueden buscar, imagínense, por empresas, pueden consignar la materia. Vemos contrataciones sujetos a modalidad, primacía de la realidad. Ponemos primacía de la realidad, por ejemplo, como materia. Ponemos buscar. Y nos arroja un resultado, ¿no? Ojo, son resoluciones de intendencia, son resoluciones de última instancia. Lo último que te dice la SUNAFIL, abrimos, clic derecho y se cae la solución. Correcto. En el presente caso, vamos a iniciar con el es una herramienta fundamental para todo abogado. El SPIG, que es una herramienta para todo abogado, sé que se entrecorta, sí, lo siento Isabel, se entrecorta, por eso repito, me sale un anuncio, no te preocupes, cuando sepa eso, yo voy a repetir, pierdan cuidado, para que no pierdan ninguna información que yo pueda proporcionar. Entonces, antes de ver todo el tema del SPIG, es necesario que ustedes vean la ley madre que hablamos en su momento cuando vemos el sistema inspectivo. Hablamos de la ley 28.806, que es la Ley General de Inspección de Trabajo. Esto lo pueden encontrar en el SPIG y es una herramienta sumamente importante y utilizada por los abogados.
le damos clic derecho, abrir nueva pestaña, al reglamento, y ya lo tenemos acá, el reglamento. Y ahí aparecen todas las modificatorias. Y aquí, señores, tenemos la tabla de multas actualizada por parte de la SUNAFIL. La SUNAFIL, cuando determina una infracción, la multa que les impone o propone es en base a esta tabla. Por ejemplo, si tú eres microempresa, según tal como vimos en la búsqueda de REMIPE, y por ejemplo cometes una falta leve, lo que hacemos es triangular. Si es un trabajador afectado nada más, lo que haces es, ves primero el trabajador afectado, 1, perfecto. Ves la infracción, ¿cómo está tipificada? Leve, perfecto. Entonces, le voy a imponer una multa por esa infracción determinada de 0.45 UIT. Estamos hablando que la UIT del 2019, en el 2020 va a cambiar. En el 2019 asciende a 4.200 soles. Lo único que hacemos es sacar el 0.045 de esa UIT. Entonces, ese va a ser mi valor de multa. Como ver empresas que no son micro ni pequeña empresa, es decir, régimen general, empresas con mayores ingresos. De acuerdo. Como pueden ver, la tabla de multas se divide en microempresa, pequeña empresa y no MIPE. No MIPE significa todos aquellos sujetos inspeccionados a empresas que no pertenecen al régimen de micro ni pequeña empresa, sino que son gran empresa. O en todo caso, recién constituida y en realidad, efectivamente, se puede hablar de una microempresa. Ustedes emprendedores, por ejemplo, constituyen una empresa y no se asesoran adecuadamente y se concentran solamente en el tema tributario y se acogen a un régimen especial, por ejemplo, en el RUS, régimen único simplificado, ante la SUNAT, pero no se registran ante el Ministerio de Trabajo como microempresa, pudiendo calificar. Entonces, cuando los fiscalizan, ustedes van a ser valorados no como microempresas, sino como no MIPE. Y no cabe como defensa decir, no me olvidé del registro porque es de conocimiento público, porque nace de una ley y la ley cuando se publica se entiende que es un conocimiento erga omnes. ¿Qué significa erga omnes? De público conocimiento o de conocimiento de todos. Entonces, es importante, señores, que en cuanto ustedes constituyen una empresa, regularicen su régimen tributario y al mismo tiempo regularicen su régimen laboral para reducir enormemente los costos laborales. Entonces, como les mencioné, si es una no MIPE, veamos, si los trabajadores afectados son 5 personas que han denunciado, está dentro del primer parámetro. Porque acá dice el rango de 1 a 10, ok, 5 está dentro. Y es una infracción muy grave, entonces es 2.25. Triangulizan. Número de trabajadores afectados, siguen bajando y muy grave. Perfecto, y llegan a la multa. En este caso, por una infracción muy grave de una no MIPE, por 5 trabajadores afectados, estamos hablando de una multa de 2.25 UIT. Si usamos una calculadora, porque quizás a ustedes les puede sonar un poco quizás barato o montos muy bajos. Veamos, 4.200 por 2.25. Estamos hablando de 9.450 soles solamente por esa infracción. Y la SUNAFIL no te va a fiscalizar y va a determinar solamente una infracción. Y eso lo vamos a ver ahora. Doy este ejemplo de muy grave porque vamos a ver resoluciones donde resuelven obstrucción a la labor inspectiva. Y las multas por obstrucción a la labor inspectiva, lo mínimo es esto, 2.25 UIT, que son 9.450. Y eso lo podemos ver aquí. Perdón. Aquí.
Miren, factural, ¿correcto? Es una resolución del 2019. Se ha emitido esta resolución en marzo del 2019. Lo siento, voy a repetir. No me salió el anuncio. Como les mencionaba, vamos a ver justamente aspectos de obstrucción a la labor inspectiva, cómo se encuentra resolviendo y cómo es el criterio. Vamos a ver aspectos de multas por no contratar trabajadores, por no consignarlos en planilla. Incluso vamos a ver una resolución donde se fiscaliza a una empresa del Estado. Y con ello confirmamos justamente lo que se ha mencionado en las sesiones anteriores respecto a la competencia de la SUNAFIL. Del mismo modo, tendremos un caso muy concreto sobre la competencia funcional de los inspectores, y es por eso que yo les di mucho énfasis en el aspecto funcional de cada inspector, inspector auxiliar, subinspector de trabajo, supervisor inspector. Veamos primero la resolución jefatural 123-2019 de marzo del 2019. El sujeto inspeccionado es Agroindustrias Atlantic, SAC. ¿Correcto? Vamos a ver justamente por qué se le sancionó. Se le ha sancionado con una propuesta de multa, pero bueno, los inspectores propusieron una multa de 18.225 soles. ¿Por qué? Veamos. A ver, Isabel pregunta, ¿una MIPE puede inscribir a un trabajador discapacitado y qué requisitos se necesitan para contratarlo? Isabel, el tema de la contratación de personal discapacitado o de personas con discapacidad no discrimina o no diferencia entre la contratación de un personal discapacitado para una micro, para una pequeña o para una gran empresa. Deben de ser contratados. Lo que sí interesa aquí es en base al número de trabajadores. Si tú tienes un determinado número de trabajadores, te corresponde una determinada cantidad de cuota de trabajo, de cuota de empleo. Obviamente, las micro y las pequeñas empresas van a tener ese volumen de trabajadores para poder llegar a contratar a un trabajador. Si no me equivoco, es por cada 100 trabajadores contratados en el año, tienes que contratar por lo menos una persona con discapacidad. Entonces, una microempresa, fácticamente hablando, en la realidad, no dejando de lado la teoría, no puede contratar o pierde su régimen de microempresa. Entonces, igual una pequeña empresa. Respecto a los requisitos para la contratación, es perfectamente aplicable lo que establece la ley, en el cual se tienen que ir a preguntar al Ministerio de Trabajo en la venta de empleo, ofertar el puesto de trabajo, los requisitos, las características ocupacionales y no habría mayor inconveniente. Si es que pese a que yo he cumplido con ofertar el empleo y no he recibido respuesta por nadie, entonces me encuentro exonerado, o en todo caso me encuentro libre de cualquier infracción por falta de cumplimiento de la cuota de empleo. Porque he sido un empleador diligente que ha ofertado el trabajo. No puedo obligar a trabajar a nadie, no puedo traer a una persona con discapacidad y obligarlo a trabajar. No, porque no existe el trabajo forzoso. Eso se llama esclavitud. Entonces, cumples conmigo, o seguir las formalidades, ofertar, pero nadie te llama para decir quiero el empleo, entonces no serás pasible de sanción. Veamos, en esta resolución se empieza a analizar un aspecto muy importante. Se empieza a analizar un aspecto muy importante que nosotros comentamos. Obstrucción a la labor inspectiva. Multa 18.225. Fíjate,
un tema muy importante. A lo largo de toda la resolución, no analizan el fondo de la orden de inspección. Es decir, no se ponen a analizar si es que se contrató adecuadamente a los trabajadores o si es que efectivamente se cumplió con pagar. No, no se dice absolutamente nada. Todo versa sobre la obstrucción de labor inspectiva. Entonces, vamos al caso en concreto. ¿Qué plantea el inspector? Los inspectores comisionados o inspector comisionado siempre van a tener un cuadro como el que pueden apreciar y se va a ver materia, obstrucción a la labor inspectiva. Hecho imputado, inasistencia a la diligencia de comparecencia. Comparecencia es, como ya lo saben ustedes muy bien, una herramienta o una de las actuaciones de investigación que tiene la SUNAFIL en su modalidad de fiscalización, aparte de la visita inspectiva y la comprobación de datos. Entonces, en este caso, se puede intuir que dentro del proceso inspectivo, se le citó al sujeto inspeccionado el 4 de septiembre del 2017 a las 11 horas para que presente los documentos. Al parecer no llegó, no asistió o llegó tarde. Entonces se deja constancia de manera objetiva inasistencia a la diligencia de comparecencia. Por esa inasistencia, y siendo que hubo una denuncia de un solo trabajador, se impone una multa de 9.142, perdón, 112.50. Es el 2.25 de una OIT. Ojo, ¿por qué el monto? Quizás me puede estar preguntando, ¿por qué la multa propuesta 9.112.50 es diferente del 9.450? Recuerden que estamos hablando de una inspección del 2017. Entonces se aplica el 2.25 de la UIT vigente en el proceso inspectivo, es decir, en el 2017. Isabel pregunta, ¿por qué hoy en día las empresas contratan a personas pero en sus contratos no figura lo que realmente te pagan? Por ejemplo, si a mí me contratan por 2.000 soles, pero mi contrato solo pone 1.000, ¿cómo hacer que la SUNAFIL actúe? Excelente pregunta. Muy buena pregunta, Isabel. Eso es lo que se llama fraude. Fraude laboral. ¿Qué implica esto, Isabel? Si es que en la medida de que aumenta la remuneración básica de los trabajadores, eso implica que va a aumentar los costos laborales. ¿Por qué? Porque la remuneración se toma en cuenta para el cálculo de los beneficios sociales. Es diferente que yo plantee calcule una gratificación en base a 2.000 soles que en base a 1.000 soles. Es por eso que lo que hacen es pactan contigo 2.000 soles y te dicen, ¿sabes qué? 1.000 soles te voy a poner por planilla y los otros 1.000 soles te los voy a pagar por fuera, ¿no? Me emites un recibo o te lo pago por caja chica o en todo caso esos otros 1.000 soles lo ponen como un concepto no remunerativo para que no se tome en cuenta. ¿Qué hace la SUNAFIL al respecto? Revisar boletas de pago y identificar justamente que es utilizado para otra circunstancia. Se entrecorta, lo sé, ya me salió el anuncio. Voy a repetir. La SUNAFIL lo que hará es que en base al principio de la realidad verificará boletas, contrastará si efectivamente esa plata, esos 1.000 soles, es utilizada para la movilización del trabajador, es utilizada para el concepto al cual se le consigne, y de no ser así, entonces priman los hechos sobre los documentos. Por más que en las boletas diga que es una movilidad supeditada a la estancia de trabajo, 500 soles, y movilidad como condición de trabajo, otros 500 soles, entonces la SUNAFIL analizará ese aspecto y aplicará el principio de primacía de la realidad. Por ejemplo, si ve una boleta donde saliste de vacaciones 30 días y ve que en esos 30 días te pagaron, en ese mes te pagaron
en tu boleta, otra vez movilidad supeditada a la asistencia al centro de trabajo y movilidad como condición de trabajo, como conceptos no remunerativos para no dejarte de pagar los otros 1.000 soles, entonces la pregunta cae madura. ¿Por qué le pagas conceptos no remunerativos, condiciones de trabajo, es decir, plata que va a utilizar para realizar trabajo, si está de vacaciones? Ahí es como se utiliza el principio de primacía de la realidad para desnaturalizar condiciones de trabajo que se encontraban creadas para no aumentar tu remuneración básica y por consiguiente no aumentar tus costos laborales. Exactamente, Luis, es para hacer fraude y lo colocan como condiciones de trabajo. Entonces, veamos, señores, tenemos que a esta empresa se le propuso una multa de 18.225 por la inasistencia a 2 comparecencias, una del 4 de septiembre y otra del 29 de septiembre de 2017. ¿Cómo analiza este aspecto y en qué termina? Por eso yo siempre les digo, no vean tanto, no se centren en el fondo del asunto, vean también aspectos formales. Y lo que yo les he enseñado y la información que ustedes han perfeccionado les va a ayudar muchísimo. Y miren justamente lo que dice. La gestión de el sujeto inspeccionado asistió a la comparecencia de los días 4 de septiembre y 29 de septiembre. La validez de las actuaciones inspectivas. Entonces, analiza la SUNAFIL, no el fondo. La SUNAFIL primero quiere verificar. Verifica que, a ver, la materia era CTS, remuneraciones, gratificaciones, jornada, horario de trabajo, descansos remunerados y la remuneración. ¿Correcto? Se generó la orden de inspección y es aquí donde viene la primera actuación que ha debido hacer la SUNAFIL. Comprobación de datos, información. No utilizó la consulta, pero el superior jerárquico, en este caso el intendente, hizo la búsqueda de la empresa del sujeto inspeccionado y pudo verificar que el sujeto inspeccionado no se encontraba registrado como micro ni como pequeña empresa. Por tanto, es una no MIPE. ¿Correcto? Partiendo de ahí, el inspector comisionado determina, y lo cito, de lo expuesto, ha quedado acreditado que Agroindustrial no es una empresa que haya sido inscrita o que se encuentre inscrita en el REMIPE. Es decir, que no es ni micro ni pequeña empresa. Ahora bien, el artículo 6 de la ley establecida, de la ley establecía en el año 2017, año en que se llevó a cabo las investigaciones, que los supervisores, inspectores y los inspectores de trabajo están facultados para desempeñar en su integridad todos los cometidos de la función de inspección con sujeción a los principios y disposiciones de la presente ley, mientras que los inspectores auxiliares están facultados para ejercer las siguientes funciones. Funciones inspectivas de vigilancia y control de las normas en microempresas o pequeñas empresas, así como funciones de colaboración y apoyo en el desarrollo de las funciones inspectivas atribuidas a los supervisores de la competencia funcional de la estructura orgánica de la SUNAFIL. Entonces, para el intendente, quedando claro ello, determina, en ese sentido, en el año 2017, solo cuando se trataba de fiscalizar microempresas o pequeñas empresas, podía actuar el inspector auxiliar de trabajo, sin la supervisión de un supervisor inspector o de inspector de trabajo, ya que cuando se trataba de empresas de mayor dimensión, podía hacerlo únicamente como apoyo de los dos últimos mencionados. Ahora, conforme se expuso, Agroindustria no está inscrita en el REMIPE. En ese sentido, las actuaciones inspectivas las debió realizar un inspector de trabajo. No obstante, las realizó solo un inspector auxiliar de trabajo, lo cual las invalida. Como ven, el intendente analiza correctamente la posición de la empresa y señala, hey, a ti, Agroindustria, te fiscalizó y realizó todas las actuaciones inspectivas un supervisor inspector.
Perdón, un inspector auxiliar. Y ese inspector auxiliar, como lo hemos analizado y lo hemos estudiado, el inspector auxiliar solamente puede fiscalizar a las micro y pequeña empresa, no puede fiscalizar a las grandes empresas. Entonces, todo lo realizado por el inspector es inválido. Entonces, ¿qué concluye el inspector, el intendente de 18.225 soles? No acoger la multa propuesta en el acta de infracción 056-2017-SUNAFIL. Como pueden ver, por un aspecto formal y no de fondo, la empresa salió bien librada de este procedimiento sancionador. Y es por eso que yo siempre les decía, si ustedes advierten problemas o defectos de forma, por ejemplo, si un inspector no es competente, señores, no digan nada, sigan con el curso de la diligencia, sigan con el procedimiento inspectivo, y en base a ello van a poder llegar a estas instancias y puedan determinar justamente que anular una multa que ha sido impuesta de manera ilegal. Entonces, tengan claro eso y miren justamente un criterio reciente realizado por la PRO. Es justamente lo que hemos conversado en las sesiones anteriores. ¿De acuerdo? Es justamente lo que hemos conversado en las sesiones anteriores. E importa mucho el fondo. Sí, señores, efectivamente, importa el fondo, pero también importa la forma. Analicen ustedes. Ahora bien, ¿cómo yo voy a saber si el inspector auxiliar está a cargo de una inspección? Bueno, señores, eso lo van a saber pidiéndole al inspector, cuando se acerque a través de una visita inspectiva a la empresa, le pueden pedir la orden de inspección, no la denuncia, porque la denuncia es confidencial, pero sí la orden de inspección, y ahí se va a verificar quién está a cargo de la inspección. Si es un inspector auxiliar, sigan con la inspección, porque en caso los multen, ustedes podrán cuestionar la competencia funcional de este inspector y por consiguiente tendrán como resultado resoluciones como las que estamos observando, donde no hay multa de 18.225, esta empresa Agroindustrias va a pagar 0. Y excelente trabajo por mi colega que hizo esto. Luego, pero, ¿qué puedo rescatar yo de estos, señores? Y que les puede servir a ustedes. Esto. Miren con qué frialdad y con qué objetividad la SUNAFIL impone sanciones por obstrucción a la labor inspectiva. El simple hecho de no asistir, te citan a las 8, llegas 8:30, inasistencia. Y por ese error tan sencillo y tan simple, a ustedes les van a poner una multa de 9.420, si no me equivoco. Es decir, 2.25 de la UIT. Ténganlo eso muy presente. 9.450 es la multa que le van a poner. Y ojo, eso es si es que la denuncia solamente versa sobre un trabajador. ¿Qué pasa si la denuncia versa sobre, por ejemplo, 50 trabajadores? Entonces tu multa por obstrucción a la labor inspectiva será de 6.75 UIT. ¿Cuánto es 6.75? $6.75 equivale a 28.350 UIT, 28.350 soles, solamente por no asistir a una diligencia. Imagínense. Tengan mucho cuidado con estos aspectos, tengan mucho cuidado con estos requerimientos de comparecencia. Veamos, Isabel pregunta, en la clase pasada nos dijo que la SUNAFIL no puede fiscalizar entidades públicas si es que no hay trabajadores 728.
Pero ¿dónde queda el tema de la seguridad y salud en el trabajo? Excelente pregunta, Isabel. Excelente pregunta. Mira, es algo que yo siempre he cuestionado, definitivamente. Como dicen, en casa de herrero, cuchara de palo. Eh, yo he ido miles de veces a la zona y creo que incluso he ido cuando a Talara, cuando la SUNAFIL quedaba en Talara, perdón, citaba en Talara, en el Ministerio Público, Ministerio de Trabajo de Talara. Señores, el Ministerio de Trabajo de Talara se cae a pedazos, las paredes resquebrajadas. Eh, cada martillazo de la construcción del. Ok, excelente pregunta. Mira, efectivamente pasa lo siguiente. Hay un tema de, ¿cómo señalar el refrán? En casa de herrero, cuchara de palo. Yo he visto muchas veces en la SUNAFIL, cuando citaban en el Ministerio de Trabajo de Talara, cómo Talara tenía sus instalaciones que se caían a pedazos. Enchufes en mal estado, tomacorrientes defectuosos. Entonces y a mí me citaban para fiscalizarme sobre seguridad y salud en el trabajo y yo decía, ¿y a ustedes quién los fiscaliza? Ustedes deberían ponerse una multa porque miren a su alrededor. Eso se cae a pedazos. Paredes resquebrajadas, señores. Entonces, ¿qué sucede? Que lamentablemente la SUNAFIL no se puede morder la cola así solo, ¿no? Entonces, no se va a fiscalizar, existe un órgano interno que que efectivamente pueda hacer. Lo recomendable es que ellos den el ejemplo de cómo deben ser las instalaciones. Y bueno, respecto a temas referentes a una entidad del Estado, donde vean temas de seguridad y salud en el trabajo, lamentablemente debo informar que solamente se va a centrar en aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores de la 728. Ahora bien, ten presente, Isabel, que en temas de seguridad y salud en el trabajo, si es que uno denuncia, dependiendo del tipo de denuncia que sea, la recomendación de la SUNAFIL va a ser una recomendación, efectivamente, solamente para los 728, pero es una recomendación que va a beneficiar a todos los trabajadores, 276, CAS 728, porque en seguridad y salud en trabajo es básicamente cumple convención y eso aplica a todos los trabajadores de la entidad. Ahora, vean, esa es una resolución de no he hablado, me salió el anuncio, se entrecorta, no se preocupen, no se han perdido de nada. Les menciono, esto es una resolución de jefatura 121-2019 emitida el 25 de junio, hace unos 6-7 meses. SUNAFIL de Ancash. En Ancash, fiscalizar a una entidad del Estado como es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que es el SENASA, y les proponen una multa de 91.125 soles, señores. Imagínense la magnitud de la multa a una empresa del Estado. Veamos entonces cuál fue la propuesta, cuál fue las supuestas infracciones. Primero, el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la contratación a plazo determinado. Ojo, lo que vimos. Cualquiera sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento, cuando te pasas del tiempo, y su uso para violar el principio de no discriminación. Trabajadores afectados, 8. Son 8 trabajadores que denunciaron. Por la primera, le ponen una multa de 9.112.50.
era muy grave y está dentro de esta tabla de multas. De 1 a 10. 8 trabajadores, muy grave, 2.25. Entonces, como pueden ver, se aplica esta multa. En ese entonces, el monto de la UIT era menor y por eso es que sale un monto menor acá. Segunda multa propuesta. Como les digo, la SUNAFIL no te pone una multa no te fiscaliza y te pone una sola. Como lo digo, señores, la SUNAFIL no solamente les pone una sola multa en cada infracción, sino verifica efectivamente todo el aspecto. Segundo, no registrar en planillas electrónicas a los trabajadores y te señala a los 8 trabajadores. Tenía SENASA trabajadores en el régimen laboral privado, pero que no se hacer por recibos por honorarios y eso se había desnaturalizado. Es una infracción muy grave, 8 trabajadores afectados, la multa es de 2.25 UIT, que sale en este caso en el 2017, 9.112.50, pero el tema de no registrar trabajadores tiene una situación muy particular. Hay una sobretasa. Esos 2.25 UIT se multiplican por los trabajadores afectados. Es decir, ya no va a ser 9.125, perdón, 112.50, sino 9.112.50 por el número de trabajadores afectados, no registrados en planilla, 8. Total de la segunda multa propuesta, 72.000 soles, .50. Como ven, el no registrar trabajadores en plantilla es sumamente complicado. Es muy oneroso. Tercera, esta es una obstrucción a la labor inspectiva. No acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 21 de diciembre de 2017. Les explico un poco qué es una medida inspectiva de requerimiento. Cuando la SUNAFIL observa la existencia de una infracción laboral, sociolaboral, de seguridad y salud en el trabajo, lo que hace es analizar si efectivamente esa infracción es subsanable o no. Por ejemplo, en este caso donde determinan que hay trabajadores que no se encontraban en planilla, entonces advertimos que es subsanable. ¿Por qué? Porque yo puedo establecer y puedo constituirlos en la planilla y subsanar de alguna manera la omisión realizada y que incluso advirtió la propia SUNAFIL. Bajo esa premisa, queda claro entonces que también existen infracciones insubsanables. Por ejemplo, un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo no lo puedo subsanar en la medida que en la medida que yo no puedo retroceder en el tiempo, discúlpeme si repita, pero disculpen que repita, pero se entrecorta antes de que hablen, de que consignen, efectivamente, ya vi ya el anuncio. Les decía, así como hay infracciones subsanables, por ende, también hay infracciones insubsanables, que dependiendo del tipo de infracción y la naturaleza de la misma, entonces implica que no se puede subsanar. Un ejemplo muy claro y fácil es un accidente de trabajo. Yo no puedo subsanar un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque la única forma de subsanarlo es retroceder en el tiempo e impedir ese accidente de trabajo. Yo lo que puedo hacer es mejorar mi sistema de gestión para que no se generen nuevos accidentes de trabajo. Entonces, en ese caso, si es que yo tengo una infracción subsanable, emito como inspector, emito una medida inspectiva de requerimiento. ¿Qué es una medida inspectiva de requerimiento? Es un mandato administrativo emitido por la SUNAFIL donde te señala
señor sujeto inspeccionado, ha cometido una infracción laboral y te detalla la infracción laboral y te prescriben. Tienes un plazo de 5 días para que me acredites con documentos en mano, por ejemplo, que la infracción advertida ha sido subsanada. En este caso muy puntual que estamos analizando, el no tener trabajadores en planilla, porque quizás eran trabajadores que estaban por recibos por honorarios. Entonces, se le pide a SENASA que incorpore planilla en el régimen laboral 728 a estos 8 trabajadores. SENASA no lo hizo dentro del plazo. Entonces, al incumplir con la medida inspectiva de requerimiento, obstrucción a la labor inspectiva. Y ustedes saben a cuánto equivale eso, a 9.450, si no me equivoco, aquí en este caso 9.112.50, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento. Entonces, ténganlo muy claro, hay 3 infracciones que se determinaron en este caso muy puntual. Un monto total de multa propuesta de 91.125 soles. Definitivamente esto ha sido cuestionado por la empresa y vemos los alegatos. Imagínense, porque el aspecto, la defensa era sobre justamente el fondo. Respecto a la desnaturalización de los 8 contratos, de los 8 trabajadores y su falta de registro, señala que lo que dice SENASA, que era una relación civil de locaciones de servicios, ¿correcto? Entonces luego manifiesta que era un servicio personal realizados por los trabajadores cumplían actividades que no tenían ni podían tener carácter subordinado. Entonces, señalan que esos 8 trabajadores eran independientes. Ante ello, la SONAFIL señala, empieza a analizar justamente el aspecto de la desnaturalización y empieza a analizar uno de los elementos que nosotros hemos analizado en la primera servicio, una relación civil y una relación laboral. Invoca el artículo 4, establece justamente, por ejemplo, qué es una prestación personal, qué es remuneración y la subordinación, qué se entiende por subordinación. Entonces, tomando en cuenta ello, se tiene que esos 8 trabajadores denunciaron a la SUNAFIL que tienen el cargo de auxiliar de campo con una remuneración de 900 soles y se determinó a través del proceso inspectivo lo siguiente, que SENASA contrató a los denunciantes para brindar servicios servicios de auxiliar. La actividad que resuelven los denunciantes son control químico y en control cultural mecánico. Entonces empiezan a detallar todo lo que habían investigado. Punto 24. En virtud del expuesto y los propios documentos presentados por SENASA, los inspectores actuantes pudieron determinar, tal como se advierte en el acta de infracción, que la relación sostenida entre los denunciantes y la inspeccionada estuvieron presentes los elementos de toda relación laboral, las cuales son, conforme al artículo 4, prestación personal, subordinación y remuneración, con lo cual queda establecido el vínculo laboral entre las partes. ¿Correcto? Entonces, como ven, aquí la SUNAFIL habla de la realidad para poder determinar que la relación civil y los contratos civiles que se habían firmado no eran más que una apariencia de legalidad que conllevaba un fraude por parte de una entidad del Estado para encubrir una relación laboral. Y esto ha sido analizado punto por punto por la SUNAFIL, como pueden advertir.
veamos qué pasó con este tema. ¿Qué dijo la SUNAFIL respecto a es una relación laboral? Entonces, ello implica que debías poner a tus trabajadores en planilla. Situación que no sucedió. Entonces, SUNAFIL ordenó mediante requerimiento de comparecencia, perdón, mediante la medida de requerimiento del 21 de diciembre de 2017, SENASA cumple con consignar en tus planillas a los 8 trabajadores materia de denuncia o materia de orden de inspección. No cumplió, obstrucción a la labor inspectiva. Y la última instancia de la SUNAFIL determinó y confirmó lo que había resuelto los inspectores comisionados. Sancionar el servicio a SENASA por 91.125. Imagínense, señores, por un tema de desnaturalización de contratos. Se sanciona con 91.129 por 8 trabajadores nada más. Imagínense un agroindustrial que quizás es informal y contrata e ingresan a 20, 50 trabajadores y no los tienen en planilla. Imagínense si la SUNAFIL actuara de manera pronta y eficiente, lo cual hace, pero por un tema de personal, de capacidad de personal en el sentido de que no tiene mucho personal, no logra llegar a esa cantidad. Entonces, la formalización sería mayor. Pero ven, es una multa sumamente fuerte, 91.000 soles, que debe ser valorada por ustedes como empresarios, como trabajadores, como asesores de empresas. Bien. Bien. Una conexión inestable, ya lo sé, no he mencionado nada, estaba buscando los documentos. Ok, veamos esta resolución igual de Ancash, donde se sanciona o se inspecciona a Tecnología de Alimentos S.A. En este caso, la multa propuesta asciende a 308.227.50 soles. Ténganlo muy claro, mira, tan fuerte esa multa. ¿Por qué fue la multa? Primero, por no llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tenerse indicios de que las medidas preventivas son insuficientes. Seguridad y salud en el trabajo. No llevar a cabo los controles periódicos de las condiciones de trabajo. Lo de los controles periódicos hablamos de los monitoreos. Si es una empresa que tiene maquinaria que emiten o generan demasiado ruido y tenemos muchos trabajadores que laboran en ese espacio físico, entonces yo tengo que hacer un monitoreo. ¿Para qué? Para verificar si efectivamente, primero, qué tan altos son los decibeles que emiten esas máquinas y verificar si es que esos decibeles están por debajo o por encima de los decibeles permitidos por ley. Y si están por encima, yo lo que tengo que hacer es implementar medidas de protección. Tengo que quitar la maquinaria, si no lo puedo, tengo que hacer un trabajo de reingeniería, aislar esa maquinaria para que no genere ruido, y si no lo puedo hacer porque por infraestructura es imposible, lo que debo hacer es, como última protección, como última barrera, otorgar equipo de protección personal, EPP, adecuado a cada uno de los trabajadores cercanos para que no se vean afectados con el ruido. Entonces, esta empresa, al parecer, no tenía registros sobre estos monitoreos, esos análisis de las condiciones, es decir, del ambiente. Por eso,
Una multa de 5.620.50. Por otro lado, no constituir o designar a trabajadores participar como supervisor en la embarcación pesquera. Ojo, tenemos que es una empresa que tiene embarcaciones pesqueras. Y ustedes saben que en seguridad y salud en el trabajo debe un trabajo en caso de los trabajadores y en caso de un supervisor, perdón, en caso que tenga menos salud en el trabajo. En este caso, verificaron que no tenía un supervisor, eran menos de 20. El no tener un supervisor implica una multa. ¿De cuánto? Porque es una infracción grave. 100 de 1.35. ¿A cuánto equivale? A 5.620.50 UIT. Cuarta infracción detectada. No cumplir en materia, sus obligaciones en materia de seguridad, en materia de formación, información suficiente y adecuada a los trabajadores. En cristiano es, señor empresario, no capacitaste a tus trabajadores. Mínimo son 4 capacitaciones al año, max para todos los trabajadores, mínimo. Y para los miembros del comité, 6. Entonces, yo he verificado que tú no has cumplido con capacitar a tus trabajadores. Por ende, vulneras el principio de información. Y eso implica una multa de 1.35 UIT, 5.620 soles. Quinto, incumplimiento de planificar acciones preventivas para la seguridad. Un plan o programa de seguridad y salud del trabajo. Toda empresa debe crear un programa de seguridad y salud. Es decir, esto, se hace una proyección de todo lo que la empresa va a hacer en todo el año sobre aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando el inspector en un requerimiento de comparecencia o en una visita inspectiva le dijo al sujeto inspeccionado, por favor, bríndame tu programa anual de seguridad y salud en el trabajo, este no lo tenía. Y eso, señores, implica otra infracción. Igual, 5.620 soles.50. Finalmente, el incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo que ocasiona un accidente de trabajo. Si es que yo determino que el accidente de trabajo tiene como consecuencia el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, es una infracción muy grave, pero al mismo tiempo se paga una sobretasa, como lo establece la ley. Son 45 UIT más el 50% de esa sobretasa. Aquí está mal, aquí está mal, aquí se han equivocado. No debe ser un trabajador afectado, aquí debe ser todos los trabajadores, porque le han consignado una multa de 45 UIT. Si vemos en la tabla de multas, señores, por si acaso no he hablado como para que en el momento de que se entrecortaba, no se perdiera nada. Con más de 1.000 trabajadores. Una inflación muy grave. Una infracción muy grave. Y esas 40, aquí se han equivocado, aquí debe decir, en vez de 1, debe ser 1.000. Si no hubiera sido 1, hubiera sido 2.25, más del 50%, pero aquí debe ser 1.000. Entonces ponen 45 UIT más una sobretasa del 50%. Siempre hay la sobretasa del 50% en los casos de seguridad y salud en el trabajo.
Multa total propuesta 308.227.50. Miren el resultado, señores, de la Sunafil, de los 308.000 soles. No acoger la multa propuesta. ¿Por qué? Veamos. Miren, señores, es por un aspecto de forma. Primero, para que vean la motivación de por qué no se le cursó una medida inspectiva de requerimiento a esta empresa. Y lo dice el punto 16. Así pues, el documento en cuestión se que los hechos ya se produjo en el señor Mostacero y no es posible retrotraerse haciendo que los incumplimientos devengan insubsanables. Entonces, como pueden ver, eh, ese es el motivo por el cual no se determinó, la SUNAFIL no estableció una medida inspectiva de requerimiento. Veamos a la parte, a los argumentos y el motivo real por el cual no acoge la multa para verificar si es un aspecto de forma o un aspecto de fondo. Quizás de fondo me refiero que haya desvirtuado, que haya habido un accidente, que se haya efectivamente verificado que no tengan los registros. Entonces veamos. Del expuesto es concordante también con el numeral y sale la base legal que establece en los casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional, el informe o acta de infracción, según corresponda, debe señalar la forma en la que se produjeron, sus causas, sujetos responsables de haberlos. En el informe o acta de infracción debe especificarse si, a criterio del inspector, estos se debieron a la ausencia de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, deberán especificarse las medidas correctivas que se adoptaron para evitar en un futuro la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional similares características. En ese sentido, es decir, señores, el intendente lo que dice, veamos, en caso de accidente de trabajo o de enfermedad ocupacional, el acta de infracción tiene que tener un contenido mínimo. Y ese es el que acabamos de detallar. Causas, sujetos responsables, la forma en la que se produjeron los accidentes, ¿no? Las medidas de preventivas, correctivas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el intendente? Hizo la descripción de cómo sucedió el accidente, sin, se entrecortó, lo sé. Entonces, como pueden ver, el propio intendente ha determinado, en base a la ley, cuál es el contenido mínimo que debe tener un acta de infracción en los casos de
accidentes o enfermedades ocupacionales. Se ha revisado el acta de infracción y el intendente dice, puede observar que del acta de infracción solo se ha realizado la descripción de cómo sucedió el accidente de trabajo, sin cumplirse con el procedimiento para la investigación del accidente. Es decir, la SUNAFIL tiene que recabar la información y determinar por qué se suscitó el accidente. Si el sujeto inspeccionado no lo ha hecho, se le multará por ello. Pero aparte de ello, si es que no lo ha hecho, buenas noches, Fiorella. Simetría y dosimetría. Por jornada laboral y ya ha salido que está por encima de los valores permitidos. ¿Qué pasa si la empresa ha hecho esas mediciones, pero no ha tomado ninguna decisión para corregirlas? Si pasa eso, Fiorella, lo que va a pasar es que uno de los trabajadores lamentablemente tenga una enfermedad ocupacional, pueda quedar sordo y como ello pueda demandar a la empresa por el incumplimiento de las normas laborales y por consiguiente de haberle generado una enfermedad ocupacional. Del mismo modo, puede haber un accidente de trabajo en tanto el trabajador puede no advertir de una orden o de una advertencia de un superior o de un compañero por el ruido y cae o se accidenta. Entonces, si pasa eso, por más monitoreos que tengas, esa es una formalidad que has hecho. ¿De qué te sirve hacer monitoreo si no tomas las medidas de seguridad preventivas correspondientes? Si ya tienes la información necesaria. Es como investigar un accidente y no tomar las medidas preventivas, sabiendo las causas. Que la causa del accidente de McDonald's fue que habían cables que estaban en mal estado y que después de la investigación los cables sigan ahí. Eso, señores, implica un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Igual, en este caso en concreto que plantea Fiorella, se procederá con la imposición de una multa por parte de la SUNAFIL. Quizás no por no realizar pruebas o mediciones del entorno, pero sí por no, por ejemplo, entregar el equipo de protección personal a sus trabajadores, teniendo resultados que determinen que los decibeles estaban por encima de lo permitido. Entonces, pueden multar, de hecho, las van a multar si es una empresa materia de fiscalización. Entonces, señores, les comentaba que lo que hizo la SUNAFIL solamente es, en este caso los inspectores comisionados, solamente ha sido narrar los hechos del accidente. La obligación de la SUNAFIL es investigar los hechos, investigar el accidente, de otro hecho. La SUNAFIL debe de determinar cuál es la causa del accidente y las medidas a tomar, porque eso es lo que la ley le exige a los inspectores. Si es que no lo haces y no lo plasmas en tu acta de infracción, esta acta de infracción es inválida. Entonces, es por ese motivo que queda claro que el error fundamental de los inspectores comisionados es que no motivaron adecuadamente. Es decir, ¿de qué me sirve narrarles a ustedes, Fiorella, Luis, Isabel, Walter? ¿Por qué le voy a narrar a ustedes, empresarios, los hechos si ya lo saben? ¿De en base a qué se van a defender? Se van a defender si es que yo digo, bueno, de los hechos se desprende y hemos investigado lo siguiente, A, B, C, D, ¿correcto? Ahí sí yo me puedo defender. Ah, ¿por qué? Porque estoy motivando adecuadamente una resolución o un acto administrativo.
como es el acta de infracción. Bueno, no es un acta de infracción, no es un acto administrativo, pero es un documento que debe ser debidamente motivado. Entonces, en base a estos argumentos, que ojo, no son fondo. Aquí no se está discutiendo si es que hubo o no accidente, si es que la empresa cumplió o no cumplió, sino que lo que se está manifestando es una defensa de forma. Como pueden ver, muchas veces la defensa de forma es mucho más eficiente que la defensa de fondo. Por eso yo siempre recomiendo, y les recomiendo en este momento, ante una situación similar, señores, cuestionen en sus descargos los aspectos de fondo y los aspectos de forma que puedan tener un acta de infracción. Ténganlo muy, muy presente. Entonces, el resultado de ello es no acoger una multa propuesta en el acta de infracción. Pero ojo, la SUNAFIL no se queda ahí. Por un lado dice, ok, no te voy a multar ahora, pero ojo, voy a disponer para que se inicie una nueva orden de inspección para analizar las materias en este proceso inspectivo. Se dan cuenta, la SUNAFIL no quiere dejar de fiscalizar por un error formal, porque se dio cuenta que es un error formal y que el fondo sigue siendo el mismo. Es decir, la informalidad en materia de seguridad en un trabajo sigue siendo la misma. Esta, señores, es una resolución de intendencia, es por un tema muy, muy actual. Bueno, no tan actual, ¿no? Porque es de 2014. Pero a ustedes les va a servir mucho porque es un aspecto que hoy por hoy se está moviendo mucho. Es referente a los obreros municipales. Los obreros municipales, según la Ley Orgánica de Municipalidades, son considerados como trabajadores, por ley, ojo, por ley. Los obreros, los que según la municipalidad son considerados como obreros, no pueden ser contratados por la 276 ni por CAS, sino por el régimen laboral de la actividad privada. Entonces, sucede que en este caso en concreto se fiscaliza la municipalidad de San Isidro de Lima y se determinó 4 infracciones. Primero, infracción grave en materia de relaciones laborales al no registrar en planilla a los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores? 1, 2, 3, 4. 4 trabajadores. Multa por no registrar, 11.400 soles. Infracción grave en materia de relaciones laborales al no pagar gratificaciones a los señores Capa, Roja, Romero, siendo la respectiva una multa de 11.400 soles. Como consecuencia de no estar en planilla. ¿Correcto? Infracción muy grave en materia de relaciones laborales al no otorgar vacaciones a los señores Rojas y Romero. Una multa de 19.000 soles. Ojo, son multas adicionales a lo que vas a tener que pagar por los adeudos laborales. Y finalmente, una infracción grave, en este caso es grave, a la labor por obstrucción inspectiva al no recibir una notificación al 28. Es decir, se negaron una notificación infracción inspectiva. Sí, lo siento, señores, se entrecortó, ya me salió el mensaje. Le decía, el no recibir un documento de la SUNAFIL implica una obstrucción a la labor inspectiva. Quizás lo que se le estaba pidiendo a través de ese documento era una medida inspectiva de requerimiento, porque todas estas infracciones antes mencionadas son de carácter y naturaleza subsanables. En la medida que yo puedo incorporar a planillas, puedo
cambiar y revertir la situación ilegal a la cual atraviesan los 4 trabajadores. Puedo pagarles las remuneraciones y las gratificaciones, así como las vacaciones. Claro está, con el respectivo interés legal pertinente. Entonces, bajo esa premisa, se pudo pagar, se pudo subsanar. En este caso, se dispone una multa por obstrucción a la labor inspectiva, no por no cumplir una medida inspectiva de requerimiento, sino por no recibir la medida inspectiva de requerimiento. Entonces, eso implicó una multa de 11.400 soles. Ojo, señores, estamos hablando del año 2014, en el cual la UIT era mucho más baja y la tabla de multas era más baja. A partir del 2017, la tabla de multas subió un poco más. Marcia, dices se entrecorta. Ahora me escucha mejor. ¿Me escuchan? Sí, entiendo entonces que me escuchan. Perfecto. Entonces, veamos cómo resuelve la SUNAFIL la defensa de la Municipalidad Distrital de San Isidro. Otra vez un rollo sobre la carga de la página. Señores, mientras carga la página, ¿qué tal les fue en el examen? Marcia, efectivamente, en la actualidad a los obreros municipales se les paga por recibos por honorarios. Pero es por eso que yo decía que este es un tema muy, muy actual. ¿Por qué? Porque las municipalidades siguen cometiendo las ilegalidades de siempre. A los obreros municipales se les trata como CAS 276 y esto, siendo gentil 276. Eso es equivocado. Las municipalidades siguen pagando informalmente por recibos por honorarios, órdenes de servicio, y eso es totalmente mal, porque de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, a la ley orgánica de municipalidades, todo obrero de las municipalidades son considerados como trabajadores bajo el régimen laboral 728. Incluso, exactamente, Luis, tienen serios problemas de reposición judiciales por eso. Tenemos los casos concretos que plantea Marcia, personal obrero de barrido, los que vemos en las ciudades, barriendo nuestras calles, haciendo una excelente labor. Ellos son obreros municipales y por consiguiente esos señores están en régimen laboral 728, régimen privado, pese a que se encuentran dentro de una entidad gubernamental, perdón, distrital o provincial. Entonces, se sigue cometiendo lamentablemente. Bueno, en todo caso, si es que llevan mucho tiempo bajo esos régimen de servicios por honorarios, entonces, que no es un régimen, es una forma de pago, entonces, ¿qué esperan para demandar realmente? Y además, ¿qué esperan para contratarme? Porque 15 años de no gratificación de CTS, de vacaciones y de todos los beneficios sociales, imagínense los intereses legales correspondientes. Serían enormes. Son situaciones que se tienen que revertir, efectivamente. Entonces, veamos cómo resolvió este aspecto la municipalidad. Bien, miren, la SUNAFIL que hice es, primero, el recurso de apelación. Segundo, revocar en parte la resolución de intendencia en el punto
5. Adecuar el monto de la multa de 11.400 conforme al punto 5 de la razón. Confirmar en lo demás que contiene. Es decir, en el punto 5 hay una parte, hay una multa de todas estas sanciones, de todas estas 4, hay una que la reducen a 11. Veamos cuál es la que ha sido reducida. Como vemos, ameritaba que respecto a dichos trabajadores, la inspeccionada cumpliera las citadas obligaciones sociolaborales. Muchos de ellos, el plazo de los inspectores les otorgaba un plazo para hacerlo mediante medida de requerimiento de... Veamos. Sí, claro, Marcia, no hay ningún problema. El expediente sancionador, aquí está, expediente sancionador 446-2014, Sunafil ILM CIRE 1. Resolución de Intendencia 106-2014, Sunafil ILM. Tenlo mapeado para que lo puedas utilizar en algún requerimiento o en alguna información. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? No hay ningún problema. Bien. Deme un segundo, por favor. Bien, señores, entonces, en el punto 5, veamos qué es lo que sustenta la SUNAFIL. Como vemos, ameritaba que respecto de dichos trabajadores, estamos hablando de estos trabajadores, de 4 trabajadores, y esto es lo que yo le menciono, y para que lo tengas en cuenta, Maribel, ¿no? Marcia, para que lo tengas en cuenta, la ley orgánica, la ley 27972, establece como obligación que los obreros que prestan servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndole los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen. Claramente así lo determina. A través de estos informes legales, descuiden que estas resoluciones yo se las voy a enviar a Joana para que Joana las suba a la plataforma virtual y ustedes puedan tener acceso a ellas. El servir señala que los obreros de gobiernos locales deben estar sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Es decir, confirma lo que dice la ley orgánica de municipalidades. Entonces, en base a eso, queda claro que los trabajadores denunciantes deben estar bajo el régimen laboral de la actividad privada, no bajo recibo por honorarios, no bajo cualquier otra modalidad, y al mismo tiempo, hacer 728, deben estar consignados en la planilla de la municipalidad. Ahora bien, vamos a ver por qué reducen la multa. Punto 5. Como vemos, ameritaba que respecto a los trabajadores, a dichos trabajadores, la inspeccionada cumpliera las citadas obligaciones sociolaborales. Sin embargo, el plazo que los inspectores le otorgaron para hacerlo mediante medida de requerimiento del 19 de mayo, esto es 4 días hábiles, evidentemente fue insuficiente y corto. Ello considerando las disposiciones y medidas en materia de personal y de carácter presupuestario y administrativo en ella. Ok, entiendo, y esto yo lo he utilizado muchas veces.
he logrado reducir multas muy grandes por ese tema. Y es un defecto que tiene la SUNAFIL respecto a las medidas inspectivas, señores. Medidas inspectivas de requerimiento. Ven una infracción subsanable y la SUNAFIL, como ustedes saben, hay plazos para que tiene el inspector que cumplir. Si es sobre seguridad y salud del trabajo, tiene un plazo de inspección de 30 días. Si es sobre aspectos laborales, tiene 30 días prorrogables, otros 30 días hábiles. Pero muchas veces, por la carga laboral, la SUNAFIL lo que hace es volar con los tiempos y plantearte, cuando evidencia una infracción subsanable, lo que hace es darte una medida inspectiva de requerimiento y decir, hey, tienes 3 días, tienes 5 días para cumplir, pero lamentablemente lo que te pide cumplir es fácticamente imposible cumplirlo dentro de ese plazo. Y si no lo cumples, multa de 9,000 y pico soles por obstrucción a la labor inspectiva. Entonces, eso resulta poco razonable y proporcional por parte de la administración pública, que sabiendo cómo es un procedimiento interno, en este caso, sabiendo cómo se maneja una municipalidad, donde tiene que haber la aceptación de presupuestaria de por medio para la incorporación a la planilla de los trabajadores y por ende el pago de los adeudos laborales que determinó la SUNAFIL. Entonces, el plazo de 5 días que la SUNAFIL otorgó es insuficiente, es muy poco. Pero ¿qué sucede? Parecer a este inspector siguió por ley. Por tanto, el intendente es consciente y dice, está bien, entiendo que el plazo otorgado es insuficiente porque tú como municipalidad tienes que activar todos tus procedimientos internos para incorporar a trabajadores en planillas y además para pagar. Y todo está sujeto a una planilla o una partida presupuestaria. Y si vas a cambiar eso por un mandato administrativo, tiene que haber un procedimiento interno de promedio que no se va a hacer en un día. Perdón, en 5 días. Y es por eso que el intendente dice, hey, me preocupa mucho lo que dicen esos inspectores y efectivamente me parece poco razonable. Afecta tu derecho al debido proceso y a las garantías constitucionales. Por tanto, sobre la multa referente a la obstrucción a la labor inspectiva, no cabe multa. Por ende, no se te aplica la multa de 11,400 soles. ¿Correcto? El resto de la multa fue fue aplicada de manera uniforme y solamente corresponde tener presente cómo resuelve la SUNAFIL, señores. Entonces, son 9:30, señores. Es la última sesión del módulo 1. Espero les haya parecido sumamente interesante y hayan disfrutado y aprovechado este aspecto práctico por parte de nosotros sobre los criterios de la SUNAFIL referentes a procesos inspectivos en diferentes materias, seguridad y salud en el trabajo, obstrucción a la labor inspectiva, contratación de trabajadores. Se pueden dar cuenta que una decisión tan fácil como es, no te voy a poner planilla, no te preocupes, ese trabajador luego te puede generar una multa muy grande. Y además, otro punto a aclarar o a que se tenga en cuenta, si pueden, regístrense como microempresa o pequeña empresa. Eso les favorece mucho, porque muchas empresas deciden no tener a trabajadores en planilla en la medida que los costos laborales son muy altos. Pero si eres microempresa, los costos laborales son reducidos enormemente. No tienen derecho a CTS, no tienen derecho a gratificación, solamente a 15 días de vacaciones, ni siquiera asignación familiar. Entonces, por eso les sería más fácil contratar una empresa, contratar trabajadores y ponerse planilla por parte de la empresa, porque los costos laborales no son más altos.
Isabel, ¿a qué te refieres con que cuando es microempresa se puede reducir el sueldo? Si te puedo dar el audio, ¿estás con audio activo? A ver, a ver, a ver. Creo que yo no estoy como moderador. No, no estoy como moderador, no tengo el audio. Sí, puede estar que está anfitrión, no tengo audio. Dime, sí, Isabel, se recorta, sí, he visto el mensaje. Eh, no te puedo dar audio, no tengo la calidad de anfitrión. No me han traspasado esas facultades. No lo puedo hacer desde acá, desde mi computadora. Pero cuéntanos un poco más sobre tu pregunta en en el chat. A ver, tú mencionas que en una microempresa se puede reducir el sueldo cuando es de planilla. ¿A qué te refieres con ello, Isabel? Isabel, ok, planteanos el caso. Ah, ok, ok, entiendo. A ver, el tema es el siguiente, Isabel. La reducción de sueldo no solamente la puede realizar una microempresa, la puede realizar tanto una micro, una pequeña como una gran empresa. Pero claro está que tiene que ser debidamente sustentada y previo acuerdo con los trabajadores, porque es una medida temporal que se otorga para que la empresa subsista. ¿Por qué? No estamos en la teoría de los derechos ganados, sino en la teoría de los hechos cumplidos. Es la teoría que hoy por hoy gobierna nuestro sistema jurídico y judicial. El de los derechos ganados, estamos hablando de costumbres, etcétera. Eso se dejó atrás en el año 91, 92. Pero, como te digo, el Estado, cuando regule el tema de la posibilidad de una reducción salarial, lo ve viable en la medida que, en primer lugar, no quiere que desaparezca un agente económico del mercado, como es una empresa. Le conviene que subsista una empresa. Pero por otro lado, y además tiene el tema de que si la empresa no subsiste, los 10 o 20 trabajadores o 100 trabajadores que laboran en ella van a pasar de ser de la población económicamente activa a población económicamente inactiva. Bueno, no está, no, es un término que me he inventado, pero ya van a ser 100 personas que no van a laborar. Entonces, lo que propone justamente estos criterios de reducción es que el empleador no lo puede hacer unilateralmente, sino que ni de manera indefinida, sino que es una medida que debe ser acordada entre ambas partes, empleador, trabajador, y al mismo tiempo establecer la periodicidad de esta reducción hasta que la empresa pueda reflotar, por así decirlo, y no y que la diferencia salarial sea no pagada, sea otorgada o prorrateada y de manera fraccionada, pero a fin de cuentas pagada
a los trabajadores. No es que te reducen el sueldo, sino que es una reducción temporal del sueldo. Vas a seguir dando 1.500, pero te voy a pagar 930. Porque si te sigo pagando 1.500, si mi planilla sigue siendo tan grande, tan onerosa, entonces es muy factible que la empresa sea liquidada y por ende desaparezca y simplemente 100 trabajadores pierdan el empleo, ¿no? Entonces, por ese motivo, la ley, el criterio de la ley es que justamente se puedan acordar, pero siempre y cuando hay un convenio y al mismo tiempo haya un aspecto temporal de la misma medida, ¿no? Bueno, señores, son las 9:39. Eh, no sé, no sé si ya terminaron de resolver mi examen, el segundo examen. Falta, creo que, plantearles su último examen. Ha sido fácil. No me va no, para que levanten nota. Entonces, esta es la última sesión que van a tener conmigo de este módulo. De aquí sigue un colega que va a dictar el módulo 2 y nos volveremos nosotros a reencontrar en el módulo 3 y así sucesivamente en el módulo 5. Entonces, téngalo muy, muy, muy presente. Espero que les haya sido de utilidad estas 8 sesiones, si mal no recuerdo. Hayan captado nuevo conocimiento o en todo caso hayan mejorado y perfeccionado los conocimientos que ya tenían sobre los temas que hemos tocado en este módulo. Tengan presentes los criterios de la SUNAFIL en estos aspectos y en base a ello puedan afrontar de manera satisfactoria un proceso inspectivo. Entonces, señores, muy buenas noches. Un gusto haberles dictado el módulo 1 y nos vemos en el módulo 3. Nos vemos. Buen fin de semana. Hasta luego. Hola, Joana. ¿Me escuchas? Joana, voy a salir de la reunión para que procedas con dejar la grabación correspondiente. Marcia, el tema de la página para resolver es de verdadero y falso, si mal no recuerdo. Una de marcar alternativas múltiples y la otra de marcar verdadero y falso. Son alrededor de 12 preguntas, creo, en total. Bueno, me despido.
Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches. Hasta luego.